Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Y hoy es el Día de la Virgen del Rosario, 7 de octubre. Y como ya anunciamos en el programa anterior, pues hoy es un día en el que hemos recibido un llamamiento. Un llamamiento que nació de los cristianos de Medio Oriente y que ha hecho suyo el Santo Padre y ha dirigido a todo el orbe católico, pidiendo que hoy, Día de la Virgen del Rosario, sea un día de oración, ayuno y penitencia, suplicando a nuestra Madre, la Virgen del Rosario, la paz, el don de la paz. Se da la circunstancia de que el Día de la Virgen del Rosario, el 7 de octubre, coincide con aquel ataque terrorista lanzado por Hamás hace un año. Hoy es un día que la nación israelí vive con especial conmoción. Es quizás el día más largo, fue aquel hace un año, ¿no? El día más largo y traumático en la historia del Estado Nuevo de Israel, y todos sabemos lo que se desencadenó, ¿no? a raíz de aquel ataque. Hoy quisiéramos también en el programa de hoy no abordar este hecho histórico desde los parámetros de la doctrina social de la Iglesia. Pero creo que la primera palabra que tenemos que decir es que el Papa, ya desde víspera de este Día del Rosario, acudió acompañado por quienes están realizando el sínodo sobre la sinodalidad en Roma, que está teniendo lugar en este mes de octubre. Fue a Santa María la Mayor y allí dirigió una súplica a nuestra Madre, con la que nosotros queremos comenzar este programa. Por la mañana, en la audiencia del mediodía del domingo, el Papa pues había pedido públicamente la liberación de los rehenes que todavía quedan en manos de Hamás en los túneles de Gaza. Pidió la liberación de los rehenes que puedan quedar con vida, y también pidió el fin de las acciones militares en la región. Por la tarde, como digo, acompañado, ¿no?, pues de muchos de los miembros del sínodo, fue a esa Basílica de Santa María la Mayor y dirigió la siguiente súplica a nuestra Madre, que quiero comenzar con ella, este programa, en el que también nosotros nos unimos a esta jornada de oración, jornada de penitencia, jornada de ayuno. Este es el texto que el Santo Padre ayer dirigía a nuestra Madre. Oh María, Madre nuestra, estamos de nuevo aquí ante ti. Tú conoces los dolores y las fatigas que en esta hora abruman nuestro corazón. Nosotros elevamos la mirada hacia ti, nos sumergimos en tus ojos y nos encomendamos a tu corazón. También a ti, oh Madre, la vida te reservó difíciles pruebas y humanos temores, pero fuiste valiente y audaz, confiaste todo a Dios, le respondiste con amor, te ofreciste incondicionalmente. Como intrépida mujer de la caridad, fuiste rápidamente a ayudar a Isabel. Con prontitud percibiste la necesidad de los esposos durante las bodas de Caná. Con fortaleza interior en el Calvario, iluminaste de esperanza pascual la noche del dolor. Por último, con ternura de madre, animaste a los discípulos temerosos en el cenáculo, y con ellos acogiste el don del Espíritu. Ahora te suplicamos, escucha nuestro clamor. Necesitamos tu mirada amorosa que nos invita a confiar en tu Hijo Jesús. Tú que estás dispuesta a acoger nuestros dolores, ven a socorrernos en este tiempo en que estamos oprimidos por las injusticias y devastados por las guerras. Enjuga las lágrimas sobre los rostros sufridos de cuantos lloran la muerte de sus seres queridos, de sus propios hijos. Despiértanos del letargo que ha oscurecido nuestro camino y despoja nuestros corazones de las armas de la violencia.
para que se cumpla pronto la profecía de Isaías. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán para la guerra, dice Isaías 2:4. Madre, dirige tu mirada maternal a la familia humana, que ha perdido el gozo de la paz y ha extraviado el sentido de la fraternidad. Madre, intercede por nuestro mundo en peligro, para que custodie la vida y rechace la guerra, para que cuide a los que sufren, a los pobres, a los indefensos, a los enfermos, a los afligidos, y proteja nuestra casa común. Te suplicamos, Madre, la misericordia de Dios. Tú que eres la reina de la paz, convierte los corazones de quienes alimentan el odio, silencia el ruido de las armas que provocan la muerte, apaga la violencia que habita en el interior del hombre e inspira proyectos de paz con las decisiones de quienes gobiernan las naciones. Madre, reina del Santo Rosario, desata los nudos del egoísmo y disipa las nubes oscuras del mal. A nosotros, tus hijos, llénanos con tu ternura, levántanos con tu mano bondadosa y danos tu caricia de madre, que nos hace esperar el advenimiento de una nueva humanidad, donde el desierto será un vergel y el vergel parecerá un bosque. En el desierto habitará el derecho y la justicia morará en el vergel. La obra de la justicia será la paz. Así lo profetiza Isaías 32:15. Oh Madre, Salus Populi Romani, ruega por nosotros. Esta es la oración conmovedora que ayer dirigía el Santo Padre a nuestra Madre en esa Basílica de Santa María la Mayor de Roma, y obviamente nos unimos todos, ¿no?, a esta oración mariana. Que nadie deje de rezar el rosario en el día de hoy, que todos cojamos ese rosario en nuestras manos. Me atrevo también a decírselo a los que no tengáis ese hábito del rezo del Santo Rosario. Bueno, pues creo que hoy es un día para que, aunque incluso habitualmente no lo reces, hoy busques el momento de hacerlo. Es un día clave en el que todos tenemos que estar unidos. El Señor le dio un gran valor a unirse todos, ¿no?, a la oración en comunión. La fuerza de intercesión que tiene toda la Iglesia Católica unida en el Santo Rosario la vimos en la batalla de Lepanto. Esta batalla que vivimos ahora, la batalla por la paz, posiblemente, ¿no?, pues sea la batalla más definitiva que el mundo necesita. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en la plataforma de iVoox, en la de Spotify, y también en el canal de YouTube en ticonfio.org. En la página web multimedia www.enticonfio.org, en la página web de este servidor que os habla, allí también tenéis a vuestro acceso los programas de Sexto Continente, además también de otros muchos recursos que vamos poco a poco pues allí colgando, ¿no? Por cierto, hoy también pondremos la conferencia del que fue el encuentro de familias por el reino de Cristo, amar al amor no amado. Hoy también la colgaremos, y decir también que desde esa página en ticonfio.org pues podéis también seguir en directo, en emisión de vídeo, el programa que estamos realizando. Vamos adelante, y hoy he elegido como tema principal de este 7 de octubre, pues la reflexión, el discernimiento, ¿no?, el discernimiento sobre este gran conflicto de Medio Oriente. Decíamos la vez pasada que es una paradoja que en la tierra del Señor, en la tierra de Jesucristo, se visualice ese enfrentamiento tan grande. Yo cuando voy con los peregrinos a aquel lugar, ¿no?, aquel santo lugar, y me acuerdo que desde el monte
desde el Monte de la Ascensión, uno contempla toda la explanada de Jerusalén, allí suelo aprovechar para hacer una catequesis, ¿no? Una catequesis de decir, fijaros aquí lo que está ocurriendo. Fijaros cómo está aquí el templo de Jerusalén destruido. Abajo los judíos en el muro de las lamentaciones lamentan la destrucción de ese templo. Arriba se han construido dos mezquitas. ¿eh? Entonces, claro, esas dos mezquitas, la mezquita de Al-Aqsa, allí arriba están los musulmanes rezando, abajo los judíos en la lamentación. Todos suspiran, ¿no? Unos suspiran porque los otros desaparezcan. Están allí luchando por la posesión de esa roca, y entonces creo que es el lugar perfecto para que uno, viendo aquello, diga, ¿este conflicto qué solución puede tener? Y claro, y uno viendo aquello dice, la solución de este conflicto es Jesucristo. Es que uno no puede por menos de recordar las palabras de Jesús a la samaritana, ¿no? Llegará un día en que los verdaderos adoradores no adorarán a Dios ni en Sion ni en Garicín, sino los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. No lucharemos, no nos mataremos por una roca, sino que nosotros estamos llamados a ser templo de Dios. Jesucristo es el templo de Dios. Y el sagrario favorito de Dios es nuestro corazón, quiere habitar en nosotros. Entonces, claro, uno ve aquella escena, ve aquel choque, pues que es un choque cultural, religioso, político, y dice, es que la clave para poder tener un discernimiento sobre esto, es que esa clave es Jesucristo. Y de nuevo hoy en día creo que la clave para abordar este gran conflicto es la reflexión de los cristianos de Medio Oriente, en la cual yo hoy quiero apoyarme. ¿Y qué dicen de todo esto los cristianos de Medio Oriente? ¿Qué dicen de esto los cristianos de Jerusalén? ¿Qué dicen de esto los cristianos de Belén? ¿Qué dicen de esto los cristianos de Jericó? Etcétera, etcétera, ¿no? Ahí creo que está la clave para discernir. Porque, por desgracia, entre nosotros el discernimiento de este conflicto, pues es un discernimiento que solamente, ¿no?, se funda en la visceralidad de las filias y las fobias, que yo me adscrito a unos o a otros. Fundamentalmente en nuestro contexto occidental, en este momento, pues el posicionamiento sobre el conflicto de Medio Oriente está marcado por la visceralidad de derecha e izquierda. Y lo curioso es que en este momento quienes se consideran de derecha son pro-israelíes y quienes se consideran de izquierda son pro-palestinos. Y es muy curioso que en esto ha habido un giro copernicano, pues en las últimas décadas, porque resulta que anteriormente fue absolutamente lo contrario. Cuando comenzó el Estado de Israel, con toda la polémica, pues pasaba absolutamente lo contrario. Por ejemplo, ¿no?, pues el antiguo régimen de España, pues gobernado por Francisco Franco, fue muy crítico, ¿no?, frente al Estado israelí. Nunca quiso tener relaciones diplomáticas con el Estado israelí, más bien apoyaban la causa palestina. Y de hecho, pues las relaciones diplomáticas de España con Israel ni siquiera se establecieron cuando después comenzó la democracia y hubo, pues, gobiernos, digamos, de derechas. Tampoco, sino hasta que llegó el socialismo al poder en España, no se iniciaron las relaciones diplomáticas con Israel. Y por el contrario, pues las izquierdas en aquel momento, ¿no?, en el régimen anterior, clandestinamente, las izquierdas apoyaban a Israel, porque Israel fue un Estado que comenzó también muy de la mano del comunismo. Todo ese sistema de las granjas comunitarias, etcétera, ¿no?, con el que se iba repoblando pues el territorio que se ocupaba, pues era un sistema fundamentalmente comunista. Entonces, digamos que en aquel momento las llamadas izquierdas apoyaban a Israel,
a los judíos que tenían una adscripción muy filocomunista, y lo que se llamaban las derechas, pues apoyaban a los palestinos. Eso fue, bueno, hay un giro copernicano y ahora resulta, señores, que es lo contrario. Ahora son las derechas las que apoyan a Israel a muerte y las izquierdas las que apoyan a los palestinos. Y entonces dice uno, es una lectura de la realidad absurda, ridícula, fundada meramente en una visceralidad política y que no tiene clave de lectura de la realidad. No tiene clave de lectura de la realidad. Entonces uno pues escucha, ¿no? Pues los medios de comunicación, dependiendo que sean de derechas, de izquierdas, entonces te dicen estos son los buenos, estos son los malos, no te confundas de quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Bueno, nuestra clave tiene que ser otra. Nuestra clave tiene que ser otra, ¿no? Nuestra clave tiene que ser esa clave que creo que en medio de aquel gran conflicto los cristianos, que son como un sándwich, están como en un sándwich no aprisionados entre un islamismo que se ha ido volviendo más fundamentalista con el paso de los años y que, bueno, es cierto que el Islam en Israel, en Medio Oriente, en Gaza, etcétera, ¿no? Pues convive con el cristianismo, no tiene poco que ver con el Estado Islámico, eso también hay que decirlo. O sea, incluso el Islam de Hamas no tiene poco que ver con el Estado Islámico, sino que convive con los cristianos. Y de hecho, el gobierno palestino a los cristianos les da un estatus en los que les permite gobernar las ciudades fundamentalmente de historia cristiana. Por ejemplo, Belén siempre por estatuto otorgado por el gobierno palestino, tiene alcalde cristiano. Y a pesar de que en este momento los cristianos son una minoría clara en Belén, pero el alcalde de Belén por estatuto siempre es cristiano. Es decir, que a pesar de que, pues hay que decir que dentro del mundo palestino, ¿no? Pues hay una convivencia con los cristianos, pero es cierto que ha habido una progresiva radicalización, que obviamente eso ha hecho que los cristianos palestinos sean considerados, sean vistos críticamente por sus hermanos palestinos musulmanes. Y por otra parte, esos cristianos palestinos pues son vistos con desprecio por los israelíes porque les consideran sencillamente pues enemigos, ¿no? Palestinos enemigos de Israel. Entonces están en medio como un sándwich, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave en la que podemos ver? Pues la clave, ciertamente, ellos nos pueden ayudar muchísimo. Y la clave es, ante todo y sobre todo, que tenemos que creer en que la convivencia entre nosotros tiene que estar fundada en la ley de Dios, en el no matarás, en el no matarás. Esto es lo fundamental, la clave de todo, ¿no? O sea, no olvidemos que cuando cuando Caín mata a Abel, pues es cuando comienza el problema. El no matarás es sagrado, y en la Tierra Santa el no matarás ha sido entregado por Dios, ha sido entregado, escrito en las tablas de piedra por Moisés y escrito en nuestro corazón por Jesucristo. No matarás. Las causas justas son traicionadas cuando se recurre al terrorismo. Esto es lo que dicen los cristianos palestinos a sus hermanos palestinos musulmanes. Las causas justas son traicionadas cuando se recurre al terrorismo. Esto es lo primero que hay que decir. Por ello el Santo Padre ha clamado en estas semanas, ¿no? Toda defensa desproporcionada es inmoral. Eso hay que decir en segundo lugar. Si los palestinos cristianos les dicen, ¿no?, a sus hermanos palestinos musulmanes toda causa justa, como es la defensa también del derecho a existir de los palestinos, ¿no?, que fueron desplazados de su territorio, etcétera, esa causa justa es traicionada si tú recurres al terrorismo. Pero también, ¿no?, nosotros les decimos
a los israelíes que quieren defenderse del ataque bárbaro que se perpetró hace un año, con 1.200 asesinados, con 250 secuestrados, etcétera. También hay que decirles, toda defensa desproporcionada es inmoral, porque fue Maquiavelo el que dijo, el fin justifica los medios. Ese fue Maquiavelo. Si Maquiavelo dijo el fin justifica los medios, nosotros repetimos, ¿no?, con el Papa, toda defensa desproporcionada es inmoral. Y esa gran barbaridad cometida, ¿no?, hace un año no justifica pues que decenas de miles de mujeres y niños sean enterrados en los escombros, y que una nación, y que un pueblo, mejor dicho, ¿no?, un pueblo pues en Gaza de 2 millones de habitantes sea destrozado, se le someta a un bombardeo indiscriminado. Bueno, pues, como digo, creo que hay una clave que nos puede ayudar, y es la clave de los cristianos palestinos. Y quiero comentar una entrevista que ayer se publicaba, ayer precisamente Vatican News, la agencia de comunicación de la Santa Sede, publicaba una entrevista realizada al patriarca latino de Jerusalén, que es cardenal también, Pier Battista Pizzaballa. Él fue el custodio de Tierra Santa, él es franciscano y después pasó a ser elegido como patriarca o arzobispo de Jerusalén, y también es cardenal, ¿no? Entonces él ha tenido, pues creo que un puesto clave en esta crisis. Hace 11 meses, casi al mes de comenzar esta debacle, él concedió una entrevista al Vatican News, y ayer pues concedió una segunda. Y voy a comentar algunas cosas de esa entrevista porque son muy interesantes. Primero comienza diciendo algunas cosas personales, ¿no? Cómo tiene que dividir su tiempo entre la atención pastoral, entre las relaciones institucionales. También dice él, tiene que también ver cómo dedica el tiempo a la prensa y a los medios de comunicación, y con un poco de humor dice que esta parte es la que más difícil se le hace, ¿no? Dice, me hacéis perder mucho tiempo, le dice a los medios de comunicación, ¿no?, cuando les concede esta entrevista, ¿no? Pero obviamente él es un testigo de excepción, y quizás, ¿no?, lo primero que merece la pena en esta entrevista es también acercarse a ese retrato interior de este hombre. Yo la verdad es que le estoy admirando mucho, le sigo de cerca durante todo este año. Él comenzó por hacer un ofrecimiento a Hamás, ofreciéndose él para sustituir a los secuestrados, ¿no? Y claro, y lo estaba diciendo el que era el patriarca, el arzobispo de los cristianos palestinos, ¿no? Bueno, ahí le preguntan, ¿no?, sobre su situación un poco personal, porque obviamente él ha estado en medio de todos los tiros, ¿eh? La posición de la Iglesia, le dice el periodista, es de una sencillez desarmante. La Iglesia dice que se está con los que sufren, sea cual sea su situación. Pero usted, desde este punto de vista, ha sido un blanco permanente durante todo este año. Ha sido tirado de los pelos por ambos bandos. Y le dice el periodista, ¿le gustaría aprovechar esta oportunidad para poner fin a tales críticas? Responde, cuando se desempeña un papel público en un contexto tan polarizado, es inevitable ser el blanco. Lo importante es que, cuando hable, intente expresar no solo lo que los demás esperan oír, sino lo que en conciencia creo que es correcto y verdadero. También hay que tener en cuenta los errores, que también se cometen, porque son inevitables en un contexto tan crítico. Por ejemplo, una comunicación a veces excesiva, o que falta o está incompleta. Pero lo importante es ser honesto. La Iglesia debe estar con los que sufren, siempre. La Iglesia no puede ser neutral. Yo no puedo ir a decir a mis feligreses de Gaza, que están bajo las bombas, nosotros somos neutrales. Pero si es verdad que la Iglesia no puede ser neutral, también es verdad que no podemos formar parte de la confrontación. Eso sería no solo erróneo, sino insensato.
en un contexto en el que en 76 años de guerra las culpas de unos y otros no se compensan, sino que se suman. Ojo a esta frase, ¿eh? Dice en 76 años de guerra, se está refiriendo desde que el año 48 se forma el Estado de Israel. En 76 años de guerra las culpas de unos y otros no se compensan, sino que se suman. En un ambiente tan polarizado no es fácil ser sincero, tener el valor de una palabra de verdad y también ser capaz de expresar cercanía a los que sufren. Mantener siempre abierto el diálogo con todos, con los que sufren, por supuesto, pero también con los que causan el sufrimiento. Ser y permanecer como persona y como institución una referencia libre en todos los sentidos, en este doloroso atolladero de violencia, odio, narrativas excluyentes y rechazo. No estoy llamado a expresar los posicionamientos de los palestinos, ni tampoco el de los israelíes. Debo hablar en nombre de la Iglesia. Y la voz de la Iglesia tiene como único criterio el Evangelio de Jesucristo. De ahí hay que partir y ahí hay que llegar siempre. El periodista le pregunta, ¿no?, si todo esto no le supone soledad. Soledad, ¿no? Y entonces le pregunta, ¿cómo ha vivido usted esa soledad estos 11 meses, ¿no? Y responde, digamos que la soledad es un requisito del cargo. El mío lo requiere, porque la soledad te permite ser libre. Y no se es auténticamente libre si no se tiene una cierta distancia, incluso emocional. Luego soy un ser humano, y que esto me pesa es evidente. Pero la soledad debe de ser habitada por la oración, por la relación con el Señor, por la conciencia de hacer lo correcto, por el discernimiento continuo y también por las relaciones humanas con las personas adecuadas. Parece potente, ¿eh? O sea, que en esta entrevista también veamos el corazón de un pastor. ¿Cómo lo lleva usted? ¿Cómo lleva usted este año, no? ¿Cómo hace usted para desde el corazón de Cristo tener el criterio de dar una palabra de esperanza, etcétera? Me parece potente. Y hay una cosa en la entrevista que muchos desconocen, y es que Monseñor Pier Battista Pizzaballa, ¿no?, pues este patriarca de Jerusalén, que es un hombre de nacimiento italiano, pero que llegó a la custodia de Tierra Santa por cierto, llegó en tal día como hoy. En tal día como hoy, el 7 de octubre, este hombre llegó a la Tierra Santa, fue destinado como franciscano a Tierra Santa hace 34 años. El año 1990, él era destinado allí, ¿no? También, fíjate, es emblemático que haya sido este día, el día en que él inició. Y claro, en 34 años uno tiene experiencia, ¿eh? 34 años acompañando. Primero también es bueno para poder acompañar una cosa, o sea, un conflicto como este, no ser del lugar, porque cuando uno es del lugar, inevitablemente la carne y la sangre te pueden obnubilar. Que alguien sea un misionero venido de fuera es importante, le da esa distancia necesaria para que discierna desde el espíritu y no desde la carne. Pero también luego los 34 años que uno está en un lugar, quieras tú que no, claro, le da un conocimiento profundo, porque además no son 34 años y más, sino 34 años estando en el Tajo y estando viendo el problema de cerca, ¿no? Y estando en todo momento pues intentando aliviar el sufrimiento del pueblo. Digo que lo que mucha gente no sabe es que en este año él ha sido de las poquísimas personas a las que se le han permitido entrar dentro de Gaza. Sí, a él se le permitió, le costó mucho ese permiso por parte del Estado de Israel. Pero él lo pidió. ¿Por qué lo pedía? Porque resulta que los católicos de Gaza, la comunidad, la parroquia de Gaza, se había quedado sin el párroco. El párroco de Gaza es el padre Gabriel, que pertenece a la orden religiosa del Verbo Encarnado. Cuando comenzó el conflicto,
el 7 de octubre, el padre Gabriel estaba fuera de Gaza. Le pilló, como se dice, fuera del territorio. Entonces, claro, pues no pudo entrar. Y entonces estaban los católicos de Gaza, estaban sin Eucaristía. Están ahí las religiosas, orando, rezando, pero con todos los cristianos, con todos los católicos, también hay cristianos ortodoxos, pero les faltaba un pastor. Y entonces Pierre Batista Pizábala insistió y le permitieron entrar 4 días y que fuese con él el párroco, para que el párroco se quedase con los cristianos de aquel lugar. Entonces le hacen una pregunta sobre esta visita y es una pregunta con una respuesta impresionante que os lo voy a compartir. Le dicen: Eminencia, este año usted ostenta un récord, por triste que sea. Fue usted el primer y todavía el único líder religioso que entró en Gaza. ¿Podría contarnos algo sobre esta experiencia, especialmente en términos de relaciones humanas? Y responde: sí, conseguí entrar en Gaza y espero volver. Es deber de un pastor estar allí, estar presente junto a su rebaño. Yo quería no solo estar cerca de ellos, sino también comprender cómo ayudarles, serles útil. Cuando entré en Gaza, y no fue nada fácil, me encontré con una situación terrible, una ciudad destruida, donde la ausencia de edificios derruidos hace imposible incluso localizar las calles y así orientarse. Desolación total. Oh, impresionante esto que cuenta, ¿eh? Dice, claro, es que todos los edificios derruidos, dice, ¿en qué calle estoy? No sé orientarme dentro de este lugar. ¿Por dónde se va la parroquia? Las calles han desaparecido, los edificios están derruidos. Desolación total, dice, ¿no? Y continúa. Por otro lado, encontré una comunidad viva y conmovedora. Les sorprendió mi llegada, y conmigo su párroco, el padre Gabriel, que se había quedado fuera de Gaza la mañana del 7 de octubre. Me quedé 4 días de trabajo y esperanza. Lo que más me impresionó de la comunidad fue que no percibí ni una sola palabra de rencor, de odio, de cólera. Nada de eso. Y esto me sorprendió mucho, porque humanamente hablando tenían todas las razones del mundo para estar enfadados y frustrados. Aprecié mucho la presencia y el increíble trabajo realizado por las hermanas. Son las hermanas del Verbo encarnado las que están allí. Me conmovieron mucho las palabras de un joven al que confirmé en aquellos días. Jamás había llamado al ataque el 7 de octubre bajo la Operación Diluvio. Así es como jamás le llamó a ese ataque de hace un año, Operación Diluvio. Y aquel joven me dijo: si eso es el diluvio, nosotros, la comunidad cristiana de Gaza, somos el arca de Noé. El arca suspendida sobre las olas del mar de violencia que tiene su proa apuntando hacia el arco iris de la paz. Impresionante, ¿eh? Impresionante este testimonio, ¿no? de ver cómo esos cristianos que están allí, pues están siendo capaces de llevar este momento sin entrar en la espiral del odio, o sea, estar allí, ¿no? Sin que la espiral del odio te coma, eso es heroico, ¿eh? Eso es heroico. Yo a lo largo de ese tiempo he compartido algunas veces algunos vídeos en redes, sobre todo recuerdo uno que es allí en la parroquia rezando el rosario. Y claro, caen misiles cerca de la parroquia y claro, cada vez que cae un misil saltan allí los cristales de la parroquia y se quedan conmovidos quienes están rezando el rosario y siguen rezándolo, ¿no? Cayendo bombas a su alrededor y bueno, y hay que decir que también además ocurrió, por desgracia, que la parroquia fue atacada por tierra y que entró también pues un tanque y hubo varios muertos, y además también hay que decir que es de justicia decirlo, porque es verdad pues que las fuerzas atacantes se justificaron diciendo que dentro de la parroquia
había también puestos guerrilleros, cosa que es absolutamente falsa, porque obviamente, ¿no? Pues cuando los religiosos del lugar dicen que eso es absolutamente falso, pues a mí no me queda la menor duda de quién tiene la razón. No me queda la menor duda, claro. Eso es como cuando se justificaban en tiempos de la Guerra Civil Española, pues diciendo que los curas en las iglesias escondían armas, ¿no? Como justificación para quemar las iglesias. Bueno, pues algo parecido. Bien, pero digo que es heroico que ocurriendo todo eso, esta comunidad cristiana no se deje arrastrar pues por la vorágine del odio. Entonces, la verdad es que por eso digo que a la hora de hacer una lectura de la realidad, la clave son los cristianos de Medio Oriente, a los cuales nadie les hace caso. A los cuales nadie les hace caso, ¿no? Yo he contado algunas veces una anécdota, es la anécdota de que estando, ¿no? Pues con quien fue vicecustodio de Tierra Santa, el padre Artemio Vítores, que es pues un religioso palentino, español. Bueno, pues él me contaba la anécdota de cómo, pues, en un momento determinado, pues, cuando en una recepción diplomática, ¿no? No era un momento tan tenso como este, ¿no? Pero una recepción diplomática en la que estaban algunos miembros del gobierno español. Entonces, pues él les dijo: mire, los cristianos palestinos, ¿no? dicen que nosotros que los judíos tienen el apoyo de Estados Unidos, que los musulmanes tienen el apoyo de otras naciones, ¿no? Como se demuestra ahora, pues en Irán, etcétera, ¿no? Pero que a los cristianos, ¿quién les apoya, no? Ustedes no apoyan a los cristianos. Le expresaba él, bueno, pues lo que era la queja de los cristianos. Y entonces uno de los políticos allí presentes le decía: mire, nosotros apoyamos a los palestinos, no independientemente de sus adscripciones religiosas, ¿no? Y claro, y él decía: es que eso es no entender nada a lo que pasa en esta tierra, porque le decía, nosotros, por ejemplo, le decía al político: nosotros este año hemos pagado los libros de texto de todos de los colegios, ¿no? De los colegios de la Autoridad Palestina. Los libros de texto los ha pagado el gobierno de España, como una ayuda humanitaria, ¿no? Y les decía, ¿no? Pues el padre Artemio Vítores decía: vamos a ver, esos libros que usted dice que el gobierno de España ha pagado, dice, yo los he pagado 2 veces. ¿Cómo ha sido eso? Mire usted, los ha pagado mi madre pagando sus impuestos allá en España, los ha pagado ella, y al llegar aquí, ustedes se los han regalado, ¿no? Al gobierno palestino, y el gobierno palestino a sus colegios se los ha regalado, pero a los colegios de la custodia franciscana se los ha cobrado. Esos que ustedes se los han regalado a ellos, a nosotros nos los ha cobrado. O sea que nosotros esa ayuda humanitaria de España la hemos pagado 2 veces. Allí en origen, cuando nuestra familia ha pagado sus impuestos, y aquí en recepción, porque ustedes no son conscientes de que cuando dicen que nosotros no ayudamos a los cristianos, sino que ayudamos a los palestinos, no están entendiendo esto. Entonces, por eso es tan clave, ¿no? La clave, el saber cuál es tu clave de interpretación desde la que tú ves un problema. Vamos a seguir adelante con esta entrevista, que tiene todavía algunas perlas que no me resigno a comentar con vosotros, pero como estamos en el mes de octubre y tenemos que calentar motores, porque es el mes de las misiones, el 20 de octubre, si no me equivoco, sí, el 20 de octubre se celebra el Día del Domum, y entonces, pues, vamos a calentar motores en esta gran campaña misionera. Y creo que no hay mejor manera de comenzar a hacerlo que orando con esta canción Alma Misionera, cantada por Atenas. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras.
bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Continuamos en esta edición de Sexto Continente, hoy día 7 de octubre, un día histórico porque fue pues el momento en el que ese conflicto judeo-palestino pues explotó, ¿no?, dentro de esa acción de Hamás realizada hace un año, y estamos comentando una entrevista realizada por Vatican News a al patriarca de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa. Y creo que entrando en el análisis profundo, creo que especialmente merece la pena destacar que el patriarca muestra su máxima preocupación, sobre todo por la falta de estrategias de salida. Dice él en la entrevista: todas las guerras deben de tener una conclusión política, no militar, porque de lo contrario lo que haces es vencer, pero preparar nuevos escenarios de conflicto, ¿no? Sin duda alguna, pues claro que es obvio, ¿no?, que quien tiene más fuerza militarmente, eso es obvio, ¿no? Pero lo que está claro es que lo que se están es sembrando un semillero de terrorismo, claro. Se habla de estrategia militar, no de política. Entonces, lo que viene a decir es cómo se ha quebrado algo, se ha quebrado interiormente. Leo lo siguiente, ¿no? Mi impresión es que algo se ha roto en el alma de las dos sociedades. Puede que antes ya estuviera rota, pero ahora se ha roto de verdad. Dice, las dos sociedades están traumatizadas. La sociedad israelí vivió el 7 de octubre como una pequeña Shoah. Sabéis que la palabra Shoah hace referencia al holocausto de los judíos, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Y para la sociedad palestina, la guerra de Gaza es una nueva Nakba. Sabéis que la Nakba pues es en la memoria que guardan los palestinos de cómo pues en el año 47-48 pues fueron desplazados, ¿no?, con la llegada, con el inicio del Estado judío, puesto por Naciones Unidas, pero que enseguida comenzó con guerras y se expandió más allá de lo que se le permitía. El desplazamiento de la población fue para ellos algo terrible. Cientos de miles de palestinos en aquel año del 47 al 49, sus poblaciones son destruidas, tienen que marchar con lo que pueden coger esa noche. Los lugares históricos donde ellos han vivido durante milenios son de nuevo, ¿no?, pues nombrados con nombres judíos. Se quita toda memoria de la presencia palestina en aquellos lugares. Incluso, ¿no?, pues las toponimias cambian, los objetos de los museos y de los archivos cambian. Israel se promulgan leyes para legalizar la expropiación de las tierras. Bueno, digamos que este conflicto ha hecho que para los israelitas el 7 de octubre sea como el renacer de la memoria de la Shoah,
Y para los palestinos, pues todo lo que ha ocurrido posteriormente es como volver a revivir la Nakba, ¿no? Dice, así que en ambos campos es la reapertura de heridas profundas en la conciencia de los dos pueblos, heridas lacerantes que habían marcado las vidas de los dos pueblos para siempre y que ahora reaparecen como fantasmas amenazadores. Esto ha desencadenado el miedo, y el miedo puede generar una violencia increíble, porque es el miedo a poner en peligro la propia existencia. De ahí la violencia, la inhumanidad de la que hemos sido testigos en este año. La negativa a reconocer la existencia del otro. Lo vemos en el lenguaje que se utiliza, lleno de violencia, de inhumanidad, de desconfianza. Siempre es muy importante fijarse en el lenguaje, ¿eh? Dice Monseñor Pizzabala. Y en la entrevista dice que paradójicamente solamente hay una expresión que Netanyahu y Sinwar, que es el actual líder de Hamas, dice, hay una expresión que comparten los dos. ¿Y qué es lo que comparten? Ambos reclaman la jurisdicción exclusiva del río al mar, como dicen ellos, sin espacio para el otro. Entonces, claro, los dos repiten eso, ¿no? Entonces, claro, tiene viabilidad hoy lo de dos pueblos, dos estados, ¿no? Y responde, ¿no? Monseñor Pizzabala, hay problemas que tienen solución y problemas que no la tienen. Siendo realistas, ahora mismo no existe una solución al conflicto palestino-israelí, ya sean dos pueblos en dos estados, dos naciones en un estado o cualquier otra cosa que uno imagine. Necesitamos caras nuevas. Atentos a esto, ¿eh? Necesitamos caras nuevas y nuevas perspectivas. Y este es un problema no solo para esta tierra, sino para todo Oriente Medio, empezando tras los acontecimientos de las últimas horas para el Líbano. Necesitamos replantearnos ampliamente todo el contexto, y Jerusalén, que repito, es el meollo de la cuestión. Todo Oriente Medio necesita un nuevo liderazgo, nuevas visiones. Solo entonces será posible discutir los acuerdos más convenientes para garantizar la paz de los pueblos. Es curioso, porque lo que aquí viene a decir, ¿no? Monseñor Pizzabala, es que él dice, aquí tiene que haber un cambio de políticos. Claro que, es decir, que ha habido momentos en los que se ha estado a puntito, a punto, de llegar a algunos acuerdos. Pero es que a veces cambian los políticos, cambian los rostros y cambian las cosas. Los liderazgos mal ejercidos son terribles. Y cuando uno, en un liderazgo, como por ejemplo está ocurriendo ahora en Israel, porque obviamente la situación de Netanyahu era muy comprometida políticamente antes de iniciarse el 7 de octubre, era muy comprometida, estaba colgando un hilo, tenía sus días contados para poder continuar en el poder. Y claro, a veces es muy recurrente el envolverse en la bandera, el envolverse en la bandera de la defensa, ¿no? La defensa con uñas y dientes frente a los enemigos para así salir de tu crisis política. Eso tantas veces ocurre, ¿no? Bueno, por eso él dice, aquí hace falta cambios de rostros. O sea, yo una cosa que pido, ¿no? Y lo me habéis escuchado muchas veces en este programa, es que Dios nos dé liderazgos en la vida pública, en la vida política, también en la vida de la Iglesia, que Dios nos dé liderazgos pues que nos transmitan esperanza, con capacidad de cambiar las cosas, con juego de cintura y con discernimiento. Bueno, una entrevista muy interesante, de la cual yo he extraído algunas cosas, pero que os animo, ¿no?, a que podáis leer en su integridad. Y aunque sea muy brevemente, vamos a dar paso a algunas de las preguntas de los oyentes que se han formulado en el correo electrónico para ello habilitado, que sabéis que es sextocontinente@radiomaria.es. sextocontinente@radiomaria.es. Vamos a pedir en la emisora que nos vayan presentando alguna de las preguntas seleccionadas. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Vamos a ello. Adelante. Miguel Antonio escribe desde Granada. Dice, en primer lugar, un saludo lleno de agradecimiento
por la perseverancia de todo el equipo de Radio María en la realización de los programas de Sexto Continente. Nos ayudan mucho a muchas personas. Me dirijo a usted porque he encontrado un versículo en las lecturas de la liturgia de ayer domingo que me resulta contradictorio. Me refiero a la segunda carta de las proclamadas este domingo, en concreto a la carta de los Hebreos, que dice literalmente: hermanos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor. Este versículo, Hebreos 2:9, me resulta incomprensible. ¿Cómo puedo decir que Dios había creado a Jesús un poco inferior a los ángeles? ¿Acaso no cree el autor de la carta a los Hebreos en la divinidad de Jesucristo? Estoy seguro de que esto tendrá una explicación, pero como yo no la encuentro, por ello me he decidido a escribirle al llegar a casa después de asistir a la misa. Le pido su bendición. Pues sí, la verdad es que ese versículo yo ciertamente cuando lo escuchaba en la Santa Misa pensaba, seguro que este versículo puede suscitar pues una cierta perplejidad en quien no lo puede contextualizar, ¿no? El versículo es el siguiente: al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. ¿Cómo que había hecho inferior a los ángeles? ¿Jesús es inferior a los ángeles? ¿Qué significa ello? Vamos a ver, leamos el texto unos versículos antes, ¿no? Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el ser humano para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. A ver, aquí hay una referencia a que Dios ha querido que el mundo, en el mundo hay una jerarquía, ¿no? Una jerarquía de naturalezas. Y la naturaleza angélica es superior a la naturaleza humana. Los ángeles son más poderosos que los hombres. De hecho, los ángeles son los que nos protegen a nosotros, no nosotros a los ángeles. Entonces, digamos, dentro de esa jerarquía de dignidad, ¿quién es superior? ¿Los ángeles o los hombres? Los ángeles. Pero Dios en su providencia quiso que el hombre fuese el rey de la creación y que la encarnación de su Hijo fuese en la condición humana. Y el Verbo se hizo hombre, no se hizo ángel. Y precisamente ese pudo ser, como dicen muchos santos padres, el motivo por el que algunos ángeles se rebelaron, ¿no? Porque en su soberbia no podían admitir que Dios ensalzase a los hombres siendo en su naturaleza los hombres inferiores a los ángeles, y que por lo tanto los ángeles estuviesen, ¿no?, por lo tanto teniendo que servir a los hombres porque habían sido en Cristo, habían sido ensalzados por encima de todo. Con lo cual, cuando dice el texto al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, es que en la condición humana, el hombre Jesús también tiene una condición inferior a la de los ángeles. Sin embargo, dice, lo vemos coronado de gloria por su pasión y muerte. Es decir, es que todo ha sido fundado en Jesucristo. Y incluso todo ha sido puesto al servicio de quienes estamos llamados a reinar en Cristo. Los ángeles nos sirven. Los ángeles nos sirven. Dios ha hecho al hombre el rey de la creación, porque hemos sido creados en Cristo, porque Cristo se ha encarnado en la naturaleza humana, que como digo era una naturaleza inferior a la de los ángeles, ¿eh? Pero sin embargo ha sido por la misericordia de Dios ensalzada en su dignidad, ¿no? Por eso cuando se dice
lo hiciste poco inferior a los ángeles, se hace referencia a que la naturaleza humana es inferior a la de los ángeles, pero Dios, sin embargo, la ha dignificado, dice, lo has coronado de gloria, honor y majestad. Es una referencia a la naturaleza humana de Jesucristo. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.